¿Listo? Así es. Pues mucho gusto. Si quieres, para empezar, nos dices tu nombre y en dónde te encuentras. Hola, mucho gusto. Soy Ernesto Vitale, licenciado en psicología. Estoy en Buenos Aires, en la Argentina. Muy bien. Y la primera pregunta divertida es, ¿quién eres como ser humano, como persona? Y eso Oh, pueden ser pasiones, cualidades, defectos, virtudes, valores, lo que tú quieras. En este momento, quizás lo que mejor me defina como quién soy como ser humano, soy un ser humano que se está deconstruyendo. Y esto tiene para mí mucha importancia y mucha profundidad porque, por un lado, me saca de etiquetas difíciles de decir, soy, no sé, aburrido o divertido, y sino más bien en este momento me considero una persona que se sigue investigando y que está tratando de encontrarse siempre a sí mismo y de conocerse más y en profundidad. Eh, Soy una persona que está interesada en no hacer daño, en no contribuir con discusiones o con violencia o con desaires o con desencuentros, sino siempre tratando de, no de apaciguar, pero de colaborar, de contribuir. Un poco el origen también de mi profesión. Y en ese sentido me estoy deconstruyendo, porque yo por lo menos tengo ya 62 años y nací en un momento donde el feminismo no existía y lo único que existía era el patriarcado y el machismo, y entonces yo me crié con esa impronta. Y ahí te Y, dieron material para desconstruir, ¿no? Mm, y hay mucho material para deconstruir en ese sentido, digo, ¿no? De ser mejor o de conocerme bien, de conocer mis miserias y tratar de no salpicar con ellas. ok. ¿Y cuáles dirías que son algunos de tus valores medulares o que subyacen ahí las diferentes áreas de tu vida? La honestidad como un valor, eh, la sinceridad, un valor es la alegría, Ujú. eh, como el entretenimiento, no necesariamente la diversión, pero que sea entretenido, Ah, que, que estemos bien. Y la sinceridad y la honestidad, yo los pienso como valores. A mí me gusta mucho la filosofía y los pienso mucho como ideas regulativas kantianas, diría Kant. mm, Yo no me jacto de eso, digo, a mí me interesa eso. Ah, entonces sos un tipo honesto. No necesariamente, pero intento serlo. En se serio, bonita la idea, ¿no? en serio. Pero una idea que te regule, ¿eh? No una Ujú, idea que vos digas de la boca para afuera y de la boca para adentro hagas tus negociados. No, 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 ujú. no. De la boca para afuera y de la boca para adentro. Por eso digo conocer las miserias y no jactándome de ellas, sino diciendo, una vez escuché, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Y pienso que es Ujú. así. Así que no me estoy jactando. Digo que son valores que me interesan y trato de practicarlos. Ok. Pues para ponernos un poquito en contexto de dónde vienes tú en este mundo, yo te preguntaría, ¿qué se te ocurre ahorita como un evento o un conjunto de circunstancias de tu vida que te ha definido de alguna manera significativo? Que me ha resultado significativo. Ujú. Que a ti te ha impactado Por o un lado, definido. Ujú. de mi infancia, yo me haces esa pregunta y me remito a mi historia. Y me aparecen dos cosas muy marcadas: la carencia, el no tener, no la pobreza, pero lo justo, y, y el pasarla bien. Eh,
Nosotros, yo vengo de una familia de muchos hermanos, nosotros teníamos muy poco y la pasábamos muy bien. Muchos, ¿cuántos son? Fuimos 8 hermanos, uno falleció de muy pequeño, así que 7. Ujú. 6 hermanas mujeres y yo, único varón. Eso, qué cosas me marcaron, me parece que me marcó tener muy poco y al mismo tiempo estar muy bien. Mm. ¿Viste esa pregunta de ¿estamos bien? Sí, estábamos bien. ¿Y tenían con qué? No, entre nosotros, Mm. con otros, no con cosas. Qué sé yo, una Coca-Cola que hoy es una simpleza, era una bebida en el cumpleaños. Así es. Única vez en el año, creo. Sí. Por decir algo, ¿no? De decir, Sí, bueno, sí, está bien. También tengo la curiosidad de quién te ha influido o impactado. Puede ser de cualquier aspecto o momento de tu vida, pero ¿quién ha sido una influencia importante para ti? bueno, mi padre y mi abuela materna, a quien yo Ujú, le decía mamá. Mi mamá de sobrenombre le decían chiquita y siempre fue la chiquita de su mamá. ujú. Entonces, creo que mi ¿Cómo? abuela materna, mi abuela y mi padre, Ujú. ¿De qué manera o cómo? mi papá era un hombre que hablaba poco y decía mucho y que estuvo en momentos muy importantes de mi vida, tan ocupado, llegó a tener 3 trabajos, pero yo recuerdo de quedarme hasta las 10:30, 11 de la noche esperando que él llegara y él me veía despierto, entonces me decía, acompáñame a comprar cigarrillo. En esas horas se podía salir muy tranquilo en Buenos Aires. Y me decía, ¿dónde hay un kiosco? Yo creo que era un juego. Y entonces yo trataba de pensar en mi cabecita tan chiquito el kiosco más lejos que se me ocurría para estar más tiempo con él. Mi viejo me marcó mucho con su hacer, con su conducta, Mm. más que con lo que decía, que igual hablábamos poco, 7 hijos, 3 trabajos, bueno, no había mucho tiempo. Ujú. Y mi abuela me marcó mucho con su hacer también. También hablaba poco. Yo hablo mucho al lado de ellos. Ellos hablaban, y digo poco, ellos hablaban poco y decían mucho. Anécdotas muy personales de mi abuela. Acá sufrimos, bueno, la dictadura militar, ¿no? Durante tantos años, tan sangrienta. Yo me acuerdo de mi abuela en el año 83. Yo recién empezaba a enterarme de toda esta barbaridad. Y había pasado algo en la televisión, había un noticiero donde le había pasado algo a un militar, no me acuerdo qué. Mi abuela, sin levantar la vista, dijo, es hora que les toque a ellos ya. Yo dije, ah, esta mujer que no leía el diario nunca, que estaba siempre trabajando, ¿no? Una hacedora, los dos, una hacedora. Después con los años rescaté la figura de mi madre también, por supuesto, pero quienes me marcaron mucho, mi abuela paraguaya, Fortunata, y mi padre. Mm. Pues un poco más sobre ti, específicamente quiero saber cómo te has ido entendiendo, pues hablas de tu desconstrucción, ¿no? Pero ¿cómo te has ido entendiendo y experimentando dentro de tu género o tu masculinidad o como hombre? Y yo, es un trabajo que empezó hace mucho y que no termina ni lejos de terminar, pero es como, tengo 2 hijas mujeres, 6 hermanas mujeres, en la facultad, me acuerdo en primer año éramos 160 alumnos, 16 varones y el resto mujeres, siempre. Y yo me crié en la calle, en un barrio periférico de Ciudad de Buenos Aires, no de provincia, de ciudad, pero periférico y en la calle jugando a la pelota y donde el
varón que más novias tenía era el más piola y la mujer que más novios tenía era la más, lo que te imaginas. Entonces, donde el piropo era cotidiano y normal, y si era una guarangada daba igual. Este, yo me crié ahí, a los 5 años, a los 7, a los 11, a los 13, y, y- y todas esas informaciones fueron para mí acentuando. Hoy yo eh, doy seminarios sobre estereotipos y creo que un poco, este, muchas veces me encuentro como hablando de mí, más o menos. Eh, entonces yo me fui criando con toda esa cultura que fue fortaleciendo un estereotipo, una idea preestablecida, que yo digo estaba antes de que naciera. Yo no la armé, pero me la comí. Y todo el tiempo estoy trabajando con eso. Por supuesto que yo veo muchos logros, ¿no? Hay cosas que alguna vez hice hoy que no se me ocurren, Ujú. pero hay cosas que, ¿sabés quiénes me marcan hoy mucho todavía todo lo que me falta de deconstrucción? Mi pareja en este momento, un segundo matrimonio, hace 11 años que estoy casado en segunda nupcia, y mis hijas, que son de 32 y de 28 años, son las que me Ujú. van marcando lo lejos que estoy de lo que quisiera llegar. Wow. Y mencionaste tu edad hace ratito y quiero saber cómo te estás experimentando en esta edad y cómo experimentas el proceso, cómo entiendes el proceso de la edad en general. Yo creo que nos define lo que hacemos. Yo no creo que nos define lo que pensamos, ni lo que sentimos, y menos lo que decimos que vamos a hacer. Yo creo que nos define lo que hacemos. Por eso es importante cuidarnos de qué decimos y de qué sentimos. A mí me parece que yo me sigo sintiendo joven, porque me conecto con mi vitalidad y con mi hacer. Y para mí la acción evidentemente es un valor también, hoy preguntabas por valor, el hacer. Ujú, Ahora me doy cuenta que te dije que mi viejo y mi abuela eran hacedores, el ujú, hacer. Pero después está el espejo, ¿no? Hoy iba a tener esta entrevista y yo digo, uy, ¿cómo me voy a ver? Y entonces me miraba en el espejo y veo las arrugas, ¿no? Y digo, bueno, claro, tengo más de 60 años. A mí me parece que el espejo, la mirada que yo tengo cuando me veo de mí, eso me ha devuelto 4 veces por lo menos en mis 60 y pico, me ha devuelto así en 4 momentos muy marcados el envejecimiento, no sé, o el paso del tiempo, ¿no? ujú. Me acuerdo la primera en un ascensor, mi hija tenía, no sé, 2 años o 3, y yo bajaba con ella en un ascensor un día cualquiera y mirarme en el espejo y decir, wow, ya no tenía la piel de los 20. Sí. Ese fue el primero y después hubo varios. Ujú, Pero el envejecimiento, que no lo niego, voy al médico una vez por año hace 20 años y en los primeros 40 no iba nunca. Y, y la vitalidad me va marcando y mi acción que estoy joven y que me siento joven, que tengo 62 años además. ujú. También tengo la curiosidad de saber cómo experimentas y entiendes en tu vida los temas de poder y privilegio. Poder y privilegio, Ujú. se pregunta. Yo creo que me ha gustado, yo he sido un adolescente muy tímido, un joven muy tímido, y, y siempre me gustó, sospecho que siempre me gustó el protagonismo, pero como era tímido no lo era. Y cuando me animé y pasé ese lugar, esa línea, aunque sigo siendo inseguro, este, empecé a experimentar el protagonismo y me gusta este lugar de protagonismo.
que, que curiosamente no tiene que ver con el poder. Yo creo que tengo más poder cuando estoy en el fondo que cuando soy figura. Sin embargo, muchas veces los asocio, ¿no? Cómo me llevo con el poder, me gusta, me interesa. eh, pero claro, con el paso de los años me he dado cuenta que el poder que más valoro es el que puedo tener sobre mí. Poder estar sentado en un sillón charlando con vos y habitando este encuentro. Ujú. Y ese es el poder con el que me voy encontrando como más a gusto, el que más me interesa. Y después, por supuesto, que hay otros poderes, no sé, el poder del dinero o el poder de la posesión, eso vivo en un mundo capitalista, me interesan, pero no me desvelan, pero me interesan también. Mm. Y decías algo más, era el poder Sí, y el privilegio. y yo creo que el privilegio lo fui descubriendo. Eh, Hace no muchos años descubrí a un, yo no sé si es sociólogo peruano, Aníbal Quijano, que hablaba de, de los privilegios justamente, ¿no? Y con todo este tema del feminismo y de la deconstrucción, empezar a leer los privilegios que uno tiene sin conciencia de tenerlos. Eso fue un descubrimiento, ¿no? Ujú. Ser hombre, por ejemplo, ser varón, traía privilegios. Este, Haber nacido en Capital Federal traía privilegios. Hay un montón de privilegios que yo fui descubriendo, de los que no me gustan, los que discuto ahora, pero que los usufructé, los tuve. Sí, están implícitos en el sistema en el que te Están implícitos encuentras. en ese sistema estereotipado al cual estamos discutiendo, ¿no? Ujú. Pero los usufructué. Mm. Y no te gustan, pero ¿qué haces con ellos? Si se puede preguntar. Los disfruto, los uso y porque los uso porque, y intento repartir el juego eh, dentro de mi manera de repartir el juego, de dar oportunidades, de escuchar a quien no lo está teniendo, de intentar ponerme en ese lugar, de empatizar, de reconocer que yo sí estoy en estos lugares. Pues cambiando un poco de giro, te quiero preguntar cómo llegaste a la Gestalt, en dónde se encontraron, o qué pasó por ahí. Te conté que estoy casado en segundas nupcias. Eh, con mi primera nupcia, en ese momento éramos novios, hace 40 años, 35 años. Yo me recibo de psicólogo y cuando me recibo yo trabajaba en un almacén donde se venden fiambres y era psicólogo y almacenero y vendía yerba y café y azúcar. Y mi pareja en ese momento le cuenta a su terapeuta, que es un novio, que era yo, se acababa de recibir de psicólogo. Y entonces ese terapeuta le dice, decirle que me venga a ver. Nunca vamos a saber por qué. Y entonces yo lo fui a ver. Yo había salido de la facultad de psicología sabiendo psicoanálisis, que era lo único que se enseñaba, y sabiendo que no iba a ser psicoanalista, Mm. porque no me hallaba con la técnica, porque no me creía la universalidad del complejo de Edipo, no me interesaba tanto la figura del inconsciente, que era tan importante. No me veía siendo psicoanalista, y era lo único que sabía. Entonces, este terapeuta, en una entrevista que tuvimos, como que nos enamoramos, nos elegimos, y él me dijo, yo, si vos te interesa, ¿sabés Gestalt? Le digo, no, la teoría de la forma, habíamos estudiado nada más. No, le digo, de la terapia nada, de la psicología
poco de las leyes de percepción. Y me dice, bueno, yo soy terapeuta gestáltico, si vos querés, yo te formo. Y me empezó a formar. Tuve 3 años con él estudiando, me derivó a los primeros pacientes, me supervisó, después fue mi terapeuta, año 85, 86, 87, 88, no más. En ese momento no lo conocía nadie a él, no había escrito ningún libro. Y un día me dijo, bueno, vos querés estudiar Gestalt en serio, andá a la Asociación Gestáltica de Buenos Aires. Y ahí fui a hacer el posgrado. Mm. Y hoy somos amigos, ese terapeuta que nunca me cobró, me dijo, cuando estés en mi lugar, hacé lo mismo con otro. Elegí a alguien y dale, me dijo. Ya lo hice. Y ese terapeuta es Jorge Bucay, Ah, pero hace 35 años. No había escrito ni cartas para Claudia. va. Ese fue mi encuentro con la Gestalt. Y por supuesto que a medida que me fui acercando al enfoque, a mí es un enfoque que va conmigo porque me parece simple y Ujú. profundo. Y yo no me considero un intelectual ni un complejo en cuanto a mis propias ideas. Pero entiendo a la Gestalt así, como un enfoque simple y profundo. Ujú. ¿Y qué es lo que has encontrado en la Gestalt? Estilos, maneras muy distintas de lo mismo. Eh, también he encontrado, bueno, ya hablaremos del otro, pero he encontrado transparencias, he encontrado simpleza. ¿Qué encontré en la Gestalt? Encuentro apertura, es como un enfoque que nos va a todos, de alguna manera, y que nos incluye a todos. Y te iba a decir, por supuesto, que también está lo otro, ¿no? Están nuestras miserias y contradicciones y hasta incoherencias, y los he visto, Ujú. pero, pero bueno, eso es propio del ser humano, no de la Gestalt. La Gestalt, este, yo te diría que he encontrado eso, simpleza y profundidad. Mm. Ok. A mí me Y parece que lo define. Alguna vez escuché que la teoría gestáltica, más que una teoría, es un enfoque, una manera de vivir, y lo repito porque sí, lo veo de esa manera. ¿Y cómo dirías que te ha afectado como persona todo lo que has hecho y convivido en la Gestalt? Jorge me dijo muchas cosas en tantos años y algunas nunca me las olvidé. Eh, una de ellas tenía que ver con lo que vas a hacer con otro, hacelo con vos antes, que todo pase por vos. Y me acuerdo una carta que me escribió mi padre hace muchos años. Él murió cuando yo tenía 23, 24 años, pero ya antes me había escrito una carta y me decía, en esa carta, una carta muy linda, me decía, hacé lo tuyo. Me ponía una frase, hacé lo tuyo, hacé tu parte. Y yo creo que cómo me ha afectado, me decías la Gestalt, Ujú. este, pasándola por mí. A mí me parece que de esa manera la Gestalt, yo puedo decir que he hecho eso, que lo he pasado por mí, que nada de lo que digo no me lo he dicho y que nada de lo que hago no lo he hecho conmigo o lo he intentado. Este, en ese sentido, cómo me ha afectado, me ha atravesado. Mm. Y yo puedo decir, por lo menos ante mí, puedo decir, yo soy gestáltico. Y si me apurás, digo, yo soy gestáltico puro, porque me formé en bioenergética o en psicodrama, o he hecho, yo creo que un terapeuta cada tantos años tiene que hacer un posgrado, si no Ujú. se rigidizan las neuronas. Y he Total. estudiado muchas cosas y muchos posgrados, pero Gestalt. Mm. ¿Y qué dirías o cuál dirías es la esencia de lo que tú haces?
O sea, entre tus proyectos, tu trabajo, tu forma. Sí, bueno, a ver, por un lado puedo juntar la docencia y la clínica, que es lo que más hago, Ujú. y por otro lado está como mi parte quizás más intelectual, que es la de ser alumno y- y nutrirse y estudiar, ¿no? Pero en estas dos roles, el ser docente y el ser terapeuta clínico, yo atiendo adultos, creo que la esencia, lo que más hago es descubrir al otro y acompañarlo en que se descubra. Eh, a veces más lo primero que lo segundo y a veces más lo segundo que lo primero. Pero, porque a veces me parece descubrir algo del otro que el otro por ahí tarda un tiempo en reconocerlo o en descubrirlo, y a veces al revés. ¿Qué es lo que más hago? Descubrir al otro, acompañar y descubrir al otro, o acompañar en el descubrimiento del otro. Eso es una tarea que me apasiona. Sí, se te nota, ¿verdad? ¿Y dirías que tú te sientes parte de una comunidad gestáltica? ¿Esa frase Sí, sí, sí. tiene sentido? ¿Qué es para ti? ¿Cómo? ¿Qué es una comunidad gestáltica para ti? Ah, eh, interesante. Lo primero que se me ocurre decirte es no sé. Es una, no sé qué nos caracteriza, ahora lo voy a pensar. Pero sí siento que es un lugar de pertenencia. Ahora, ¿qué nos caracteriza? Cualquier cosa que se me ocurre decir lo pueden decir otros enfoques y otras teorías. Este, la adhesión a un enfoque, obviamente, ¿no? Que nos Sí, caracteriza. pero más que qué es la comunidad, ¿qué es para ti? O sea, ¿qué es No, pero ese? pensando en Ujú. esto, yo pensaba, eh, lo que más nos caracteriza o lo que más me caracteriza es esa mirada holística que tiene la Gestalt de totalidad, ¿no? Y, y además de descubrirlo cuando no lo practicamos, ¿no? Como que se nos hace muy evidente que el rey va desnudo cuando va desnudo. Y eso creo que nos caracteriza como comunidad. El tener muchos cuerpos, pero esa coherencia. Y cuando no la tenemos, se nos ve de muy lejos, se nos nota. Sí. Eso yo creo. Lo emocional, ¿no? El accionar, el cuerpo corporal, el cuerpo intelectual, esa mirada holística, te diría en términos teóricos, ¿no? Ujú. ¿Qué nos caracteriza? El holismo. Yo creo que eso, esa totalidad, Ujú. ese ser uno. Pero ¿qué es lo que te ha representado o para qué te ha servido ser parte de un grupo de personas así o que se mueven así en el mundo? Como cuál es el sentido de comunidad para ti. Yo descubro, como te conté, la Gestalt casi en un consultorio privado Ujú. con Jorge Bucay. Después formo parte de un grupo de formación con él. Después formo parte de un grupo ya de un posgrado en agua. Después formo parte de los seminarios de los SAT de Claudio Naranjo, cuando los coordinaba Claudio Naranjo, cuando los coordinaba él, que eran 9 días internados en distintos países trabajando con uno mismo. Eh, y, y, al mismo tiempo va apareciendo la comunidad, los congresos internacionales, el ir a Europa o a otros países y estar charlando a los 10 minutos en un café y no digo que nos conocemos de toda la vida, pero hablar el mismo idioma. Así que yo te diría que me ha dado un lugar de pertenencia a la Gestalt. Eh, y me animo a decir que nunca como algo terminado, pero que voy trabajando en la coherencia. Me da eso, me da un sentimiento me da un interés de ser coherente y de descubrir cuando no lo soy y aceptar cuando me lo marcan
y quedármelo pensando, ¿no? Este, eso me parece que yo podría asociar la coherencia con esto de lo holístico, podría Ujú. asociar la coherencia a la Gestalt y yo siempre digo, no hay nada de malo en que seas contradictorio o en cambiar de opinión, al contrario, debe haber mucho de bueno. Pero decir una cosa y hacer la opuesta, no. Eso sí, al mismo tiempo no, las dos No, al cosas, mismo no. tiempo, no. La Sí, incoherencia es distinto a la contradicción. Y eso yo creo que la Gestalt, y cuando no lo somos, es lo que yo digo, se nota. sí, 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 es. Va. ¿Y qué dirías? A lo mejor es eso mismo, la coherencia, pero ¿qué dirías que ha sido un reto significativo para ti, profesional, personal? ¿Qué te representa un reto? ¿Qué ha sido significativo para mí desde lo profesional? Un reto significativo. Ah, un reto significativo. Ujú. Bueno, retos profesionales muchos, qué sé yo. Bueno, desde el más obvio que es poder atender a alguien, poder coordinar un grupo terapéutico. Yo trabajo hace más de 30 años coordinando grupos. Eh, yo digo un poco en broma y un poco en serio que yo siempre vivo equivocado. Siempre dije que no iba a poder hacer cosas que después las hice. Siempre dije que no iba a poder tener cosas que después las tuve. Pero siempre. Y entonces, yo me acuerdo hace más de 35 años verlo a Jorge, o 35 años, verlo a Jorge Bucay y a Alma, que era la coterapeuta de Jorge, coordinar un laboratorio y decir, bueno, admirarlos y decir, yo nunca voy a hacer eso. Y después hacerlo con Jorge y después hacerlo solo, coordinar un grupo, atender gente. Yo creo que los primeros 5 años me la pasé pensando cuando tenía al paciente frente a mí, ¿qué le diría a mi supervisor? ¿O qué le diría a mi terapeuta? Pero estaba yo ahí. Y eso pasó mucho tiempo. Mm. Y lo mismo dando clases. Entonces, tener esta entrevista con vos, como un terapeuta gestáltico de la Argentina, y yo digo, wow, yo miro para atrás y veo 35 años de retos y digo, no, sentate tranquilo en el sillón, te ganaste este lugar. Entonces, Sí. yo digo, no sé si va a ser interesante lo que digo, pero es mío. Yo Sí, claro. yo lo construí. Esos retos me parece que ser alguien, a mí Gestalt también me dio la posibilidad de ser alguien desde lo profesional, claro, ¿no? Ujú. Estamos hablando de roles, pero ese ser alguien también me fue llegando a mi esencia, a mi persona, y además de terapeuta soy Ernesto Vitale. No, y ese ser alguien es algo muy existencial, o sea, eso no es una afirmación superficial, a como yo lo escucho, ¿no? Voy a cortar que me están tocando el timbre. Ajá, perfecto. Acá estoy. Pues te iba a preguntar del otro lado de los retos, que parece que es donde estás ahorita, ¿no? Que cuáles han sido algunas de esas satisfacciones o experiencias de plenitud que se quedan contigo. Desde lo profesional, ¿no? Personal o profesional, o sea, como decías al principio, no es de actar, ¿no? Sino de, pues, compartir tus disfrutes. De... En mi vida personal, y yo creo que incluyo también en mi vida profesional, porque lo pienso como dos áreas que se pueden diferenciar, eh, estar con otras o con otros, estar con otras personas eh, siendo quienes somos. Creo que eso ha sido, es el mayor disfrute, estar con otros. Después el estímulo ayuda, ¿no? Puedo estar en el Teatro Colón viendo un ballet, puedo estar en la Bombonera, en la Boca viendo otro ballet, eh, puedo estar jugando un partido de tenis, puedo estar
en el consultorio atendiendo un grupo o un paciente, pero el estímulo por supuesto que influye, pero estar con el otro o con los otros o con las otras y siendo quienes somos, eso creo que es el mayor disfrute. Y no son muchos momentos, intento que lo sean, pero a veces los roles me juegan en contra y entonces muchas veces cuido más el rol que el encuentro que la persona. En lo laboral no, porque en lo laboral eso está favorecido. En lo laboral yo soy tu terapeuta y es como que un solo canal, ahí estoy en función tuya y te ayuda a que te descubras y esto me apasiona. En lo personal a veces cuidar algunos roles o algunas vestimentas, pero ¿qué es lo que más me interesa o me gusta o disfruto? El estar siendo quienes somos, eso creo que es. Y me pasa con íntimos Mm. más fácilmente, o con desconocidos también, pero con el grupo intermedio es donde más me cuido. Sí, va, ok. Pues no, bueno, juicio mío, ¿no? No creo que puede ser formado de Bucay sin ser un poco cuentacuentos, ¿no? Entonces también tengo la curiosidad de qué anécdota o qué momento se te viene ahorita de los que se han quedado contigo, donde pasó esto, fulanito me dijo tal cosa, que tú dices, esto sí lo recuerdo. O sea, yo he hablado con personas que recuerdan a detalle sesiones de terapia de hace 40 años, ¿no? No sé si hay algún momento relacionado con la Gestalt que se te ha quedado, que tú dices, este momento sí importó. Casi todos los momentos que se me ocurren son momentos con distintos terapeutas, de intervenciones, de esas intervenciones que te marcan un acontecimiento, que te marcan un darse cuenta, ¿no? Ujú. Y que se dan a veces en procesos largos, donde de repente en un momento eh, ¿Alguno que quieras compartir? de esos, no, esos son míos. No, me daría pudor. No, porque además eran momentos que me marcaban miserias mías Oh, no sé, celos o envidias o inseguridades. Así que no, la anécdota me la guardo, pero esos momentos, pero esos que quedaron, momentos, quedaron. sí, claro que quedaron. Se me aparece, sí, cuatro o cinco, y con distintas personas, con Jorge Ujú. Bucay, con Ana María Fernández, con, con Claudio Naranjo. Me acuerdo un reto de Claudio Naranjo, un enojo. Se enojó, tengo escritos, tengo unos mails ahí que él me Ujú. escribía y un reto, pero él me decía con su tono chileno, ¿cómo dices eso? ¿Cómo? Y se enojaba, creo que hasta me hacía así con la mano. Ahí me cambió el eneatipo en esa discusión. Me dijo, no eres tal número, eres tal otro. Sí, sí. Eh, Me decía, no eras seis, no eres seis, eres siete. Y, pero no, la anécdota me la acuerdo. Ah, no, sí, está bien. Está bien. Momentos de Mira, crecimiento te podría decir después, pero momentos a veces de vergüenza y sí, no, el afán no de es exponer. desnudez, de Sí, sí, desnudez. no te preocupes. Va. Pues mira, lo último que realmente te preguntaría es, ¿para dónde vas? Eso es así como la pregunta de Margarita Españolo, ¿no? El ahora para lo que sigue. ¿Para dónde vas en lo personal y en lo profesional? ¿Y para dónde crees que podría estarse yendo la Gestalt? En lo personal, voy, voy a seguir caminando este sendero del encuentro con el otro. No me querría desviar de ese camino.
del encuentro con el otro, de estar hablando con vos y de estar hablando con vos. Y yo me acuerdo de una anécdota de mi padre también, cuando yo era muy chico, él me decía, cuando estás comiendo el primer plato, estás pensando en el segundo, cuando te sirven el segundo, estás pensando en el postre, y cuando te sirven el postre, te perdiste la comida. Y esa anécdota me acompañó mucho, porque yo siempre estaba mirando esto y viendo qué sigue. O estar en una fiesta, en un casamiento, y estar parado en la mesa que me toca sentarme, parado, mirando otras mesas y yendo hacia otra mesa y mirando a la otra. Entonces, ¿dónde estoy? A dónde voy? A dónde estoy yendo, que es al encuentro, al encuentro, al encuentro. Y hoy lo que me está pasando es esto. Y para mí trabajar esto es casi una militancia, ¿no? Porque la ansiedad me llevaba siempre al futuro. Y como dicen, ¿no? Uno llega primero a todos lados, a todos lados. Entonces, no quiero llegar rápido ni primero. ¿Hacia dónde voy en lo profesional? El consultorio lo estoy repensando, y yo, esta pandemia, que no sé si tiene algo de bueno, como dicen algunos, este aislamiento un poco me obligó y un poco le encontré la vuelta a lo online, lo que estamos haciendo ahora, y me llevó a mis más de 60 años a dimensionar las horas de trabajo. Yo durante muchos años trabajé 10, 12 o hasta 14 horas y atendía 45 minutos, así que en 10 horas no atendía 10 pacientes, atendía 14. Entonces, se me fue la mano. Es una Debe línea trabajar de mucho. producción. O sea, Me atendía mucho, mucho, mucho. Individual y grupos. Bueno, pero ¿a dónde? Entonces, a atender muchísimo menos, muchísimo menos. Estoy tomando muchos cursos, estoy sentado de alumno en muchos lados, y eso también me gusta. Y también al mismo tiempo, desde lo profesional, me estoy animando a, no sé si a teorizar, pero a dar teoría y a pensar. Y mucha gente que me conoce me dice, ¿cuándo vas a escribir tu libro? No sé si lo voy a escribir, todo el pero, libro quiera. pero tendría para escribir. O sea, creo que voy hacia allí, en lo profesional, a trabajar distinto, a conectarme más con el pensamiento productivo, con la teoría. ¿Y hacia dónde va la Gestalt? Mirá, hace 14 meses que solo nos conectamos por online, ¿no? Los congresos están suspendidos o se hacen de esta forma, así que hace mucho que no nos vemos, en realidad, como para contestarte hacia dónde vamos. Hacia dónde me gustaría que fuera la Gestalt. Yo no sé si tiene algo de bueno esta pandemia, no lo sé si tiene algo de bueno el aislamiento, no lo sé. Creo que va a depender del provecho que le saquemos, y ha sido muy desgastante para todos esto que está pasando. Ha generado mucha tensión este aislamiento y mucho miedo este barbijo. Entonces, hacia dónde quisiera que fuéramos, es hacia un lugar más amoroso, más respeto, pero no solamente entre nosotros, también a nivel planetario. Entonces, esta conciencia planetaria que venimos hablando, que venimos escuchando hace décadas, me parece, pero es que, mira, dicen que el bozal es que la culpa es un bozal que usan los perros que no muerden, ¿no? A mí me parece que los que decimos esto no somos personas que le hacemos daño al planeta, y que los que le hacen daño al planeta no dicen esto, y si lo dicen, no lo practican. Entonces, creo que tenemos que encontrar la manera de llegar. Una vez le escuché decir en un congreso internacional muy importante en Mendoza a Humberto Maturana, que falleció este año. Humberto Maturana dijo,
casi en voz baja, cuando terminó su ponencia, dijo: deberíamos descubrir el sentimiento de la ética, porque el ser humano se mueve por lo que siente. Y fue muy interesante. Deberíamos descubrir esos sentimientos y cultivarlos y multiplicarlos. Ese me gustó. ¿Cómo? Me gustó. Está sabroso todo eso que acabas de decir. Sí, el sentimiento o la sensación de justicia, de ética. Pero él decía del sentimiento, ¿no? Ujú. No la idea, no el pensamiento, no. Ujú. Sí, Casi en voz baja, ¿no? sentida. Ujú. Sí. Va. Y pues también, no sé si te quiero preguntar, ¿qué más haces? ¿Hay alguno, porque no te conozco, ¿no? O sea, ¿hay algún otro aspecto de tu vida que disfrutas en particular? Sí, sí, bueno, cada vez más a partir de que empecé a trabajar menos horas, porque yo trabajaba en serio Estás 10, 12, 14 horas, descubriendo una vida. de 8 de la mañana, a las 8 de la mañana entraba el primer paciente y a las 10 de la noche se iba el último. Llegaba a mi casa en colectivo, en medio de Ujú. transporte, cruzando los dedos para que estén todos durmiendo, porque no tenía Sí, más energía. Casado, con hijos, y bueno. sí. Cuando todo eso empezó a cambiar, no hace tantísimos años, pero ahora, qué sé yo, 15 años, eh, entonces para mí, como te decía a lo largo de la entrevista, estar con el otro y estar siendo quien soy fue todo un descubrimiento. Entonces, ¿qué más haces? Bueno, hago eso cuando me encuentro con mis hijas, con mis amigos, cuando voy a jugar al tenis. Eh, Estoy, como te dije, casado en segundas nupcias con Viviana. Ella vivía en Rosario, por ejemplo, a 300 kilómetros de Buenos Aires. Y nos veíamos de jueves a domingo. Si Boca Junior, que es mi equipo de fútbol, jugaba de local, yo me venía, pasaba a buscar a mis hijas, que ahí compartíamos ese momento, y nos íbamos los tres a la cancha. Si Boca no jugaba de local, entonces yo me venía el lunes. Eh, y la pandemia, que nos aisló, yo me fui a pasar el aislamiento a Rosario. Y cuando terminó la peor época, que fueron los primeros 12 meses, con mi mujer resolvimos además convivir. Entonces ahora estoy viviendo en Rosario. Y ya no con la excusa de la pandemia, sino que... Entonces también ella es otro y estar con ella, ¿qué más estoy haciendo? Y estoy con quien amo, con quien quiero, Mm. con mis hijas, que ya están grandes, con mi mujer, con sus hijas, con mis amigos, con mis hermanas, que somos 7 muy unidos y nos amamos mucho. Y entonces cuando voy a jugar al tenis, que estoy jugando mucho al tenis y voy en bicicleta y eso que puede parecer una simpleza, para mí fue un descubrimiento, porque cuando salí del consultorio dije, uy, hay otra vida. Sí, 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 sí. Va, pues muchas gracias. No sé si hay algo más que tú quieras agregar. A manera de cierre te diría, yo estoy volviendo un poco a la fuente en el estudio, ¿no? Y entonces ahora estoy volviendo a leer a Sócrates o a Platón, ¿no? Haciendo cursos con filósofos que saben enseñarlo. Eh, o hasta Hegel mismo, que bueno, que es mucho más actual, pero... Y quiero que esta idea de conocernos a nosotros mismos, de ser quienes somos, de saber que no sabemos, creo que eso es lo que a mí me interesa que practiquemos, ¿no? Que nos conozcamos, que seamos quienes somos y que sepamos que no sabemos. Y agradecerte mucho la entrevista, me sentí muy cómodo. Pues muchas gracias a ti. Fue un gusto conocerte y pues si quieres, por hoy, así lo dejamos. Dale, bueno, que estés bien. Mire, gracias.